Abra su Biblia, por favor, si me acompañan en la lectura. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy veremos el capítulo 9, continuaremos a partir del versículo 24 hasta el versículo 29. Los que tengan celulares, no estén en silencio, les voy a pedir por favor encarecidamente que lo puedan poner en silencio. Antes de leer, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Todos necesitamos oír la voz de Dios. Los hijos de Dios necesitamos oír de su voz. Y hoy hemos cantado que el pueblo de Dios se caracteriza por algo que lo distingue de los demás. Es esa fe que recibimos de parte de Dios. Yo también quiero orar no solamente para que el Señor nos guíe en la palabra, sino también por los hermanos que no se encuentran bien de salud. En la iglesia, hay hermanos que hoy no están por cuestiones de salud, que el Señor también son parte del cuerpo. Que podamos también pedir por ellos en esta oración inicial. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos reunidos como iglesia en tu día. Solamente podemos permanecer en tu presencia por los méritos de Cristo y por esa justicia que tú nos imputaste. Por gracia podemos estar delante de tu presencia y como también por gracia podemos llamarte Padre. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Que tu gracia sea multiplicada sobre tu iglesia y te pedimos especialmente por los hermanos que tienen problemas de salud, que son nuestros hermanos. Señor, no pretendemos pedirte que los saques de ese estado, sino que te pedimos que les des de tu gracia. Y si es tu voluntad, oh Dios, te pedimos que los alivies, que tenga misericordia de ellos. Y nosotros te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y tú escuchas las oraciones de tus hijos. Oh Dios, también te rogamos en este momento, queremos oír tu voz por medio de tu palabra, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que sea tu palabra hoy hablándonos, y a pesar de las debilidades y de todas las limitaciones del predicador, que tu nombre sea exaltado durante toda la exposición de este sermón. Padre, todo es para tu gloria y nosotros nos gozamos en eso y nosotros recibimos los beneficios de esa gloria. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Romanos 9, 24 al 29, la palabra de nuestro Dios dice así: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena en el mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser.
y a Gomorra seríamos semejante. Así dice la palabra de Dios, en la cual hoy vamos a meditar en este pasaje, en esta porción de la Escritura. Para contextualizar un poco, el apóstol Pablo viene haciendo una defensa de una verdad. La palabra de Dios, la promesa de Dios para con Israel estaba siendo cuestionada. ¿Cómo puede ser que los israelitas, de los cuales viene el Mesías, los profetas y todo el pueblo de Dios, no todos hayan reconocido y aceptado y estén en Cristo, sino solamente un remanente? ¿Cómo puede ser que si Dios prometió un Mesías desde el Edén, Dios en Abraham también prometió una descendencia por la cual vendría ese Mesías, ese Salvador, y cuando éste vino, ellos no lo reconocieron? ¿Que acaso la promesa de Dios ha fallado? Y el apóstol Pablo defiende diciendo, la palabra de Dios no ha fallado en ninguna manera. La gran oposición a la doctrina que Pablo estaba presentando, esta doctrina de la elección incondicional para la salvación, esto quiere decir que Dios en la eternidad eligió a un grupo de personas y no a una nación étnica, sino que parte de esa nación étnica de los israelitas, Dios había elegido solo a un remanente, como también Dios eligió de esa masa a los gentiles. Tomó un grupo de los gentiles y un grupo de los israelitas para formar así Dios su pueblo. Y cuando Pablo presenta esta doctrina de la elección incondicional de Dios, la elección soberana que Dios eligió no por ningún mérito humano, sino porque Él soberanamente lo eligió, porque si no es condicional la elección, porque ninguno de los que fueron elegidos por Dios tenían alguna condición especial como para que Dios los eligiera. Y de allí se desprende, mis hermanos, otro cuestionamiento, un cuestionamiento directo se desprende de esa doctrina presentada por Pablo, que Dios a los que antes conoció, a estos también llamó y justificó y también los va a glorificar. Y se desprende un cuestionamiento de la justicia de Dios cuando Pablo, presentando la Escritura, quiero que presten mucha atención en esta introducción, no es una simple introducción, sino para poder entender lo que voy a exponer después. Porque Pablo había expuesto y presentado lo que en la Escritura que aquel objetor objetaba contra la justicia de Dios, valga la redundancia, diciéndole que Dios en el vientre de su madre había elegido a Jacob sobre Esaú. Entonces el objetor, de una manera muy insolente, cuestiona si Dios es justo al desechar a un nonato y elegir a otro. Y no eligió al mayor, sino al menor. Y la pregunta que Pablo presenta como esa objeción insolente, repito, ¿por qué entonces Dios inculpa? ¿Por qué Dios condena si Él lo desechó, no lo eligió? Y Pablo respondió a la insolente objeción de la siguiente manera, voy a parafrasearlo. ¿Cómo te atreves, hombre, a cuestionar a Dios? Esto es tan absurdo como si el barro cuestionara al alfarero que lo diseñó. ¿Cómo así de absurdo es si un objeto creado por, en este caso el alfarero, la creación, esa vasija, alterque contra su diseñador? Así de absurdo cuando el hombre, siendo criatura y Dios siendo Dios, el hombre siendo limitado en el conocimiento y Dios ilimitado en el conocimiento, no hay ninguna, ni siquiera mínima comparación entre el hombre y Dios, y el hombre se atreve
a cuestionar a Dios. Pero mis hermanos, para que podamos entender un poquito más el cuestionamiento, elegí una ilustración. En esta ilustración, supongamos que un hombre es dueño de una empresa. Y este empresario encuentra que 3 empleados le robaban, ¿sí? Entonces este empresario llama a estos 3 deshonestos empleados y los despide por igual. Ustedes me robaron, ustedes están despedidos. Luego este empresario, movido en misericordia, decide llamar a 2 de esos 3 empleados despedidos justamente, porque fueron despedidos justamente. Y este empresario decide perdonar a esos empleados infieles y restituirle el trabajo. Pero quedó uno que no fue perdonado ni restituido en su labor. Entonces este uno que no ha sido beneficiado, se entera que el empresario llamó a 2 de sus compañeros para perdonarlo y ponerlo nuevamente en el puesto que ocupaban. Y este empleado no perdonado decide acusar ante la justicia a su empleador, a su ex empleador, porque dice, y él considera que esto es injusto. Así piensa el ser humano cuando dice, ¿por qué Dios no salva a todos? ¿O por qué Dios salva y elige perdonar solamente a quien Él quiere? Trayendo este ejemplo de este empresario y los empleados, imagínese que diga, bueno, el que quiera venir, que diga el empresario que venga a mí, el que quiere el perdón, que se acerque a mí. Entonces el que decide es el empleado y no el empleador. Aquel empresario es el dueño de su empresa, obviamente, y él hace con su empresa lo que él quiere. Así presenta Pablo esta defensa contra aquel cuestionamiento insolente del ser humano que quiere cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios eligió a algunos y desechó o desaprobó a otros? Y la respuesta de Pablo diciendo, tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterque con Dios? Todos venimos de la misma masa. Pablo también presentó este argumento. Esta masa estaba contaminada por el pecado. Siguiendo la ilustración del alfarero y la masa de barro, Pablo dice que toda la humanidad estaba totalmente caída y contaminada y endurecida por el pecado. Y hoy veremos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo le demuestra por medio de la Escritura, porque Pablo trae al presente la Escritura. Pablo no defiende la justicia ni la soberanía de Dios con sus propios argumentos, sino con los argumentos de Dios, con la palabra de Dios. Y hoy veremos, mis hermanos, les decía, cómo el apóstol demuestra por medio de la Escritura que el pueblo de Dios está conformado por un grupo de judíos y por un grupo de no judíos, todos tomados de la misma masa, totalmente caída y contaminada, y si quiere también agréguele, endurecida por el pecado. El primer punto que voy a tratar es los no escogidos o desaprobados fueron entregados por Dios a sus propios pecados, aquellos los cuales Dios decidió soberanamente no dispensarle de su gracia, son y fueron entregados por Dios a sus propios pecados. Porque podríamos preguntarnos que acaso como Dios formó vaso de ira, y vamos a retroceder un poquito en los versículos, y voy a volver a tratar versículos de la semana pasada, para poder entrar en contexto en lo que vamos a ver hoy, en lo que leímos inicialmente. El objetor podría plantearlo que acaso Dios mismo es el que forma vasos de ira. ¿Usted no pensó ni se preguntó eso? Porque dice claramente Romanos, y vamos a ver el texto, cuando dice que Dios, para hacer notoria su misericordia, formó o creó vasos de misericordia. Pero aquellos vasos de ira, siguiendo el ejemplo, donde Dios, en aquel gran juicio, cuando venga Cristo, va a derramar de su ira, va a manifestar su enojo contra aquellos pecadores que no
recibieron el evangelio de su Hijo. Vamos a la Escritura. Usted tiene abierta la Biblia en Romanos 9, vamos a leer el versículo 22 y 23 para poder desarrollar el primer punto. ¿Y qué si Dios, y como diciendo, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, estoy leyendo el versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Y el versículo 23 comienza con un signo de interrogación que cierra recién el versículo 24. ¿Y qué si Dios? Pablo presenta otro cuestionamiento, le presenta al objetor. ¿Y qué vas a decir, hombre, si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio, que se note su poder? Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Y el versículo 23 yo quiero que volvamos a leer y preste más atención todavía. Para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia, que dice que Él, en el versículo 22 no aparece la palabra Él, el pronombre Él, preparó de antemano para gloria. Acá no queda claro y queremos aclarar, queremos que la Escritura nos aclare si Dios preparó igualmente los vasos de ira. Y ese es el primer punto. Los no escogidos por Dios o desaprobados fueron entregados por Dios a sus propios pecados. ¿Que acaso Dios decidió formar, diseñar vasos de ira? ¿Sí? Supongamos, ¿cómo Dios, que acaso Dios, todo lo que hizo, acaso no fue bueno? ¿Que los vasos de ira también podemos llamarlo que fueron buenos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no hace vasos de ira, podemos decir. Por ejemplo, la semana pasada puse un ejemplo de que alguien que iba a robar un auto y Dios no impidió. Pongamos otro ejemplo para que podamos entender con claridad. Si hay dos personas peleando, ¿sí? Dos varones peleándose entre ellos, y uno saca un arma y mata al otro, tenemos que preguntarnos, ¿Dios pudo impedir ese asesinato? Y la respuesta es sí. ¿Dios pudo dejar que suceda ese crimen? También. Y si esa persona que mató al otro se convirtió en un asesino, un criminal en ese momento, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? La culpa es del hombre, por supuesto. Dios no le infundió ni lo incitó a matar, sino que Él lo hizo en su propia naturaleza caída y pecaminosa, por la propia maldad que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Dios no hace los vasos de ira, sino que Dios los abandona y los deja en su propia naturaleza pecaminosa. Para eso vamos a retroceder hasta el capítulo 1 de Romanos. Va a aparecer en pantalla, así usted no se mueve, de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 al 25, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre mismo se hizo necio. No es que Dios lo hizo necio. ¿Por qué se hicieron necios? Por sus pecados. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No es que Dios vino, se los llevó y los dejó a la inmundicia, sino que Dios
soberanamente, entendamos bien esto, mis hermanos, no le quiso dispensar de su gracia. No le quiso dispensar de su gracia. Dios los dejó en sus propios pecados. Cuando dice Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es que Dios le metió malos pensamientos en los corazones de aquellos hombres, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios no los deshonró, ellos mismos se deshonraron. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer un versículo más del capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tendríamos que leer todo el capítulo 1 para entender. Solamente tomé algunos pasajes, algunos versículos. De acá podemos sacar una enseñanza, mis hermanos. No debemos culpar a Dios de nuestros pecados ni de nuestras acciones. El hombre elige pecar, el hombre elige destruirse a sí mismo, el hombre decide corromperse. Si nosotros hoy estamos en una iglesia, si nosotros vimos nuestra vida transformada por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, tenemos que aceptar y reconocer que no ha sido por nuestros méritos. Nosotros, si estamos en una iglesia, no es porque seamos mejores que los demás, sino que Dios decidió soberanamente dispensarnos de su gracia. Quizás a nuestros hermanos sanguíneos, a nuestros conocidos, a nuestros parientes, Dios no quiso hacerlo. No es que nosotros seamos más inteligentes que los demás, ni mejores, pero también podemos aprender de esto, es que no debemos culpar a Dios. Dios, ¿por qué no impediste que mi matrimonio se destruyera? Dios, ¿por qué no impediste que mi vida cambiara de rumbo? Nosotros decidimos elegir el camino del mal o tomar las malas decisiones. Sí, ya sé que Dios es soberano. Todos nosotros los cubrimos con Dios es soberano. Pero la Biblia también, así como Dios es soberano, presenta que el hombre es responsable. Nosotros somos responsables. Dios no es responsable de que tu matrimonio esté como esté. Alguien dijo alguna vez, si alguien está perdido es por su culpa. Si alguien ha sido salvado es porque Dios tuvo misericordia. A veces es más fácil culpar a Dios que mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros pecados y nuestros errores. Dios tuvo gran paciencia con esos vasos de ira, porque nosotros en algún tiempo también fuimos de esos tipos vasos de ira. Dios tuvo gran paciencia con nosotros. Y Dios tiene gran paciencia con aquellos vasos de ira, esos que quizás nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe, no fueron escogidos por Dios para ser transformados en vasos de misericordia. Dios los soporta para castigarlo en el día del gran juicio. Eso sí, debemos tener seguridad y certeza de que ningún pecado va a quedar sin castigo. Ningún pecador va a quedar sin condenación. En aquel gran juicio todas las obras serán expuestas y todo pecador reconocerá que su castigo es justo y sus rodillas se doblarán reconociendo que Jesucristo es el Señor. El punto número 2, los vasos de misericordia fueron preparados por Dios. Versículo 23. Romanos 9, 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora lo entendemos mejor. Nosotros seguimos el mismo camino, veníamos por un deslizadero como los vasos de ira, ¿sí? Directo al infierno. Imagínense un deslizadero, ¿sí? Enjabonado, enaceitado, como quiera, a toda velocidad, directo al infierno.
Y Dios extendió su mano de misericordia y nos trajo al reino de su Hijo para transformarnos en vasos de misericordia. No es que el vaso dijo, Señor, acá estoy, sálvame. Dios soportó con mucha paciencia. La Biblia dice gran paciencia. Un comentarista, William Hendrickson, dice, fue precisamente la gran paciencia de Dios para con Faraón y su pueblo, su demora en derramar sobre ellos la plena medida del castigo que merecían, la que aportó la oportunidad de hacer conocer las riquezas de la gloria de Dios derramada sobre Israel de esa remota época. O sea, ¿por qué Dios soportó a Faraón? Dice, si Faraón hubiese sido destruido inmediatamente, ¿quién se hubiera dado cuenta de la misericordia de Dios para con Israel? Pero a medida que las 10 plagas se sucedían una a otra, esa misericordia se hacía cada vez más evidente. Todas las plagas caían sobre Egipto, pero no sobre los israelitas. Y el pueblo de Israel decía, ¿por qué nosotros no? Porque Dios es grande y rico en misericordia. Morían los hijos de los egipcios, pero los hijos de los israelitas no. ¿Por qué? Porque Dios tiene gran misericordia. La paciencia de Dios para con los vasos de ira es para mostrar la misericordia en los vasos de misericordia. Dios se glorifica en la paciencia que demuestra soportando a los malvados, porque ellos serán al final destruidos. Dios mostrará su ira, pero también hará notorio, dice, su poder. Pero también su misericordia en los vasos de misericordia, estos vasos tomados de la misma masa, como decía la semana pasada ya al cerrar el sermón, mirarán a los vasos de ira cómo son enviados al infierno y al fuego eterno. Dice, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios hará notoria la riqueza, escuche bien esto, Dios hará notoria la riqueza de su gloria en el día del juicio, tratando como justo a los que fueron injustos. A nosotros, gracias a la justicia de su Hijo, solamente por eso, pero también condenando a los injustos por la propia injusticia de ellos. Nosotros vamos a decir, Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él quiso imputar la justicia de su Hijo en nosotros, pero nosotros también naturalmente éramos tan injustos como ellos. Allí se va a glorificar Dios. Romanos 9, 17 y 18 da la explicación. Dice, porque la Escritura dice, porque puede surgir la pregunta, ¿y por qué va a pasar eso? Porque dice la Escritura a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, la respuesta, el por qué. Uno sí y otro no, porque de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ninguno es merecedor, ninguno de los que estamos en Cristo somos merecedores de la misericordia de Dios, porque la misericordia no se recibe por méritos. No es que alguien se haya ganado la misericordia de Dios. A la misericordia se la recibe por gracia, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere. No dice la Biblia que Dios tiene misericordia, si bien dice en el Sermón del Monte, de los que son misericordiosos, pero en la salvación Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque fuimos misericordiosos, sino porque Dios quiso tener misericordia. Bendita soberanía de nuestro Dios. Ahora sí vamos al versículo 24 al 26.
el título de este último punto es Dios ha llamado al que antes no era pueblo, y Dios ha amado al que antes no era amado. Y el apóstol Pablo nuevamente vuelve a traer el Antiguo Testamento a los profetas, en este caso a Oseas, versículo 24 del capítulo 9, vamos a leer hasta el 26, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está en interrogación que comenzó en el versículo 22. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ellos serán llamados hijos del Dios viviente. Si uno no lo entiende, si uno lo lee sin entender el contexto histórico, va a decir, acá hay un error de imprenta. Acá se equivocó Pablo. No, Pablo está trayendo, en el versículo 24 dice, en ese cuestionamiento que cierra, ¿que acaso Dios no es un pueblo de judíos y también de gentiles? Y le recuerda lo que escribió el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Primero, antes de ir a Oseas, veamos que acá Pablo presenta dos doctrinas. Una es la elección y la otra es el llamamiento eficaz. Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado. A los cuales también ha llamado. Está diciendo que antes también Dios hizo otra acción. Los eligió. En la cadena de oro de Romanos 8, 29 al 30, a los que antes conoció también los llamó. El llamamiento eficaz. Acá aparece la persona del Espíritu Santo, aplicando esa doctrina de la redención, transformando al que estaba muerto, dándole vida espiritual para que crea. Cuando dice a los cuales también llamó, está hablando también de la regeneración, está hablando de la conversión, porque nadie se acerca a Dios si Dios no lo trae a él. Porque Pablo viene hablando, hemos leído el capítulo 1 que todos estamos, y el capítulo 3 también dice que no hay nadie, no hay ni uno siquiera que busque a Dios, no hay ni uno bueno. Todos caídos, pero Dios en su gran misericordia también nos ha llamado. En la elección incondicional y el llamamiento eficaz se unen. Estos escogidos y llamados, dice Pablo, y va a argumentarlo con la palabra de Dios, son parte del pueblo judío y parte de los gentiles, parte del pueblo judío y parte de los no judíos. Es por eso que en Apocalipsis dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adoraban al Cordero. No dice solamente los israelitas. Pablo enseña ahora que el llamado de los gentiles no es algo nuevo. Pablo no estaba presentando una doctrina nueva. Dios decidió como un plan B, como un plan de contingencia. Vieron que a veces nosotros planeamos algo y no se da, entonces dice siempre hay que tener un plan de contingencia, un plan B. La rueda de auxilio, se pinchó la rueda del auto, tengo otra en el baúl. No era esta la rueda de auxilio de Dios, el llamar a los gentiles, porque Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice el apóstol Juan. Pablo dice, no es algo que Cristo vino a este mundo y el pueblo de Israel, los judíos no le conocieron, entonces Dios dijo, bueno, vamos a buscar a los que no son judíos y los vamos a traer. No, ya lo había profetizado Oseas, cuando dice el versículo 25 de Romanos 9, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío el que no era mi pueblo. Y aquí nos tenemos que ir, va a aparecer en pantalla lo que dice en Oseas, capítulo 1, versículo 2. A ver si aparece. ¿Está?
principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, primero, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra que fornica, apartándose de Jehová. Dios quiere enseñarle a Israel, al reino del norte, lo que pasa en el corazón de él. Dios quiere traer una enseñanza para aquel tiempo del profeta Oseas, y Pablo le trae en el tiempo de la iglesia de Roma. Y para esta enseñanza Oseas tuvo que pagar un costo muy alto en lo personal. Dios le ordena a Oseas que se case con Gomer, que era una mujer fornicaria o prostituta. Dice el capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, le ordenó, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios quiere mostrar que Israel, esa nación de Israel, estaba corrompida, eran adúlteros espirituales. De la relación del adulterio de Gomer nacen hijos. Oseas 1:8 al 10. Después de haber detestado a Lo Ruama, que significa indigna de compasión o no amado, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios, ponle por nombre Loami, que significa no es mi pueblo. No amado y no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo. Dios le quiere decir a Israel, al reino del norte. Ni yo seré vuestro Dios, dice el versículo 9. Versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en el donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso es lo que Pablo presentó como defensa para decir que la palabra de Dios no había fallado con respecto a la elección de los israelitas. Dios muestra su juicio para los hijos de Israel en Oseas. Era una forma de mostrar su juicio para Israel, que había violado el pacto, que se hicieron idólatras, igual que los asirios que lo habían invadido. El reino del norte fue invadido por los asirios. Ellos tomaron la cultura de los asirios, se mezclaron con los asirios, y ese pueblo que había sido en el comienzo, en el tiempo de David, un pueblo unido con el reino del sur, Judá, ahora el reino del norte era considerado un pueblo gentil. Nosotros podemos decir, se hicieron incrédulos o mundanos, como comúnmente se llama aquellos que están lejos de Dios. El pueblo del norte, Israel, era considerado por los mismos judíos del sur como gentil. ¿Y cómo consideraban los judíos a los gentiles? Como perros. El Talmud enseñaba que si alguien mataba a un gentil, era como si mataría a un perro. Dios quería mostrar misericordia en ese pueblo gentil. Dios primero, para mostrar misericordia, mis hermanos, primero muestra el juicio y la condenación. Cuando usted va a predicar el Evangelio, usted me dice, Dios tiene un plan excelente para tu vida. Primero hay que presentar la mala noticia, estás condenado. Si hoy te moriste, vas al infierno. Dicho con otras palabras, por supuesto. Acá dice, ustedes no son mi pueblo, ustedes no son amados, ustedes están lejos de mí, ustedes están condenados. Nos hace recordar lo que en Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo siguiente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Están destituidos. La mala noticia, la buena noticia, hemos sido justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios le presentó el juicio, así están de condenados ustedes. ¿Y por qué están condenados? Por idólatras, infieles, violaron el pacto. Se hicieron gentiles, se mezclaron con los impíos, con los incrédulos, con los paganos.
Dios le dice al profeta Oseas que vaya y anuncie eso al pueblo de Israel. Dice Pablo, yo le quiero explicar por qué Dios eligió a los gentiles. Las 10 tribus del norte se habían olvidado de Dios, se habían vuelto idólatras, eran adúlteros espirituales, fueron infieles a Dios con muchos ídolos. Oseas experimentó el adulterio en carne propia. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor sintió Oseas! ¡Qué dolor se debe sentir la infidelidad! Es comparado con la muerte del cónyuge, la infidelidad en el matrimonio. Dios mostró su corazón por aquel pueblo infiel, ingrato e idólatra. Israel había llegado a ser un pueblo gentil. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando dicen, no está bien que un judío hable con un samaritano? Es más, los judíos trataban de esquivarlo a los samaritanos. Jesús puso de ejemplo aquella parábola del buen samaritano, alguien que no era del pueblo de Dios, era un incrédulo. El incrédulo tuvo misericordia y compasión de aquel que estaba sufriendo. O sea, el samaritano era considerado un perro. Jesús se acercó a la samaritana, como vemos en Juan capítulo 4. Dios anuncia su misericordia, Dios lo envía a Oseas para que le dijere, así como hizo el profeta con Gomer, así Dios iba a hacer con ellos. Al que no era pueblo mío, lo llamaré pueblo mío. Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Es lo que Pablo dice en Romanos 9. Pero ¿cómo se explica? Si Lo-Ruami era no amado y Lo-Ami era no pueblo, y después dice, son amados y son pueblo mío, y serán llamados hijos al Dios viviente. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la explicación? Lo que dice al comienzo de Oseas 2:23. Porque Dios tuvo misericordia y tendré misericordia. Pablo está diciéndole a los romanos y a aquel que altercó contra la justicia de Dios, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios salva por misericordia. Dios elige libremente en quién Él quiere dispensar esa misericordia y esa gracia. Pero Dios no quedó solamente que iba a llamarle pueblo. Mire cómo le muestra el profeta Oseas, en Oseas 3, del 1 al 2. Dios le ordenó a Oseas que vaya y redima a esa esposa adúltera. Dios ordena al profeta que la redima, en vez de abandonarla en la miseria humana. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, mis hermanos. Oseas tenía todo el derecho de dejarla a Gomer, a su esposa adúltera, que siga su camino de perdición y miseria. Dios podría haber dejado a nosotros en nuestro camino de perdición y miseria, pero Dios tuvo misericordia. Dios quiere, el apóstol Pablo quiere que aquel objetor, en vez de juzgar y poner en tela de juicio la justicia de Dios, que vea la gran misericordia de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar, estamos en una situación difícil, ¿será que Dios dejó de tener misericordia? Recordemos de dónde nos sacó. Dios no tuvo un poco de misericordia. Dice Efesios 2, que Dios mostró la riqueza de su misericordia. Dios ordena a Oseas que en vez de dejarle abandonarla a la adúltera, que vaya, la busque y la redima. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Ya estaba en otra relación. ¿A quién le hace acordar eso? Nosotros. Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos
y aman tortas de pasas. ¿Qué le ordena a Dios? Versículo 2. Dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de platas y un homer y medio de cebada. Pagó un precio. ¿A qué le hace acordar eso? ¿A qué nos hace acordar eso? A nuestro Señor Jesucristo. Cristo no pagó 15 ciclos de plata, pagó con su sangre. Nosotros estábamos con nuestro amado, con nuestro pecado, abrazábamos a nuestro pecado, amábamos nuestro pecado. Éramos esclavos, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Pero el amor y la misericordia de Dios fue más allá, fue más grande que nuestros pecados. Romanos 9, volvemos a Romanos 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a lo Ruama, y a la no amada, a lo Ami, y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, lo Ami, allí serán llamados hijos de Dios. Dios primero mostró su justicia. No sé si yo quiero que no pierda de vista esto. Dios mostró su condenación, su justicia, para luego mostrar su misericordia. Pablo explica que Dios eligió a los gentiles, como el pueblo de Israel, ese reino del norte, que ya se parecían más a los asirios que a los israelitas. Aquellos israelitas, por su mezcla con los asirios, eran considerados gentiles, como ya lo dije. Pero ¿por qué Dios primero mostró su juicio y no su misericordia? Porque ¿cómo se podría ver la misericordia de Dios si primero no vemos el juicio y la condenación? ¿Cómo nosotros podemos decir que Dios es misericordioso si la Biblia no nos hubiese revelado que nuestro destino final, nuestro deslizadero era el infierno eterno? ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios si nosotros primero no veíamos nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa y esclavizada al pecado? Ustedes no son mi pueblo, no son mis amados. Para luego Dios mostrar su misericordia. Dios mostrando su misericordia al que no es su pueblo, redimiendo de la prostitución espiritual para llamarlo luego pueblo mío. Al que no era amado, Dios lo llama amado, hijo del Dios viviente. ¿Pero por qué Dios hace así? No entiende mi mente. No se trata de entender, se trata de creer que Dios tiene misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme, dice Dios. Ahora Pablo explica la salvación de los judíos. Pablo citó al profeta del reino del norte, citó a Oseas, pero estaba el otro pueblo de Israel que digamos eran los cristianos, eran aquellos que iban a la sinagoga, eran aquellos que se congregaban en la iglesia, trayéndolo a este tiempo. Y Dios tenía un profeta también para ese reino del sur, para Judá. Pablo trae a Isaías para que declare en este juicio contra Dios. Romanos 9, 27 y 28 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los judíos, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Versículo 28, porque él, Señor, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con gran prontitud. Dice, cuando Isaías vio el juicio de Dios, yo quiero que mire usted el versículo 27 cómo comienza. Isaías clamó, Isaías clama. ¿Saben cómo clamaban los judíos? No decían, oh Dios, gritó, un grito desgarrador. Sabía que Dios iba a ejercer juicio con prontitud, dice el versículo 28. Dice, Isaías clamó, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 10, va a salir en pantalla, versículo 20 al 23. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino, está leyendo en pantalla, que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel.
El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Versículo 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación, ya determinada en medio de la tierra. Acá Pablo trae a Isaías para decirle, de todo el pueblo de Israel, que es como la arena del mar, solo volverá el remanente. ¿Pero por qué solo el remanente? ¿Qué hizo Dios con el resto del pueblo y qué hizo en especial con el remanente? ¿Qué hizo Dios con el remanente? ¿Sabe qué hizo Dios con el remanente? Le dio el don de fe. ¿Y dónde vemos eso? En el versículo 20, cuando dice, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. Estaba diciendo, confiarán en Jehová, y no confiarán en aquellos que le hirieron, sino en Jehová. Ellos no estaban confiados en los demás, su confianza estaba depositada en Dios. Pero ¿cuántos de todos los hijos de Israel pusieron su confianza solamente en Jehová, solamente el remanente? Y ellos volverán, dice. Pablo está diciendo, la salvación por fe no es nueva tampoco, ¿no? Acá Isaías ya lo dijo. Pablo está diciendo que Dios no eligió a todo el pueblo étnico de Israel, solamente el remanente no es nuevo. En Isaías lo dijo. Pablo está diciendo, Judá no se diferenciaba tanto al reino del norte, a los israelitas, aquellos que eran como asirios, porque solo el remanente creyó en Jehová, sino que se apoyaron en la verdad de Jehová, en la palabra de Dios. Las tribus del sur también se desviaron a la idolatría. Sí. No es que solamente Dios tuvo misericordia de los israelitas del norte, sino las tribus del sur también. Y por eso Pablo trae a Isaías, profeta de Judá. Las tribus del sur también se desviaron de la idolatría. Dios ejecutó juicio para Judá cuando levantó a los babilónicos, a Nabucodonosor y toda su gente. Ellos estuvieron exiliados 70 años en Babilonia, pero a pesar de ese juicio, había un remanente escogido por Dios para llevar a cabo su promesa. La palabra de Dios no ha fallado. A pesar del pecado del pueblo, la palabra de Dios no ha fallado. Romanos 9:29 dice, y como antes dijo Isaías, y acá está el golpe al orgullo judío, a los de Judá. Si el Señor de los ejércitos, cita Isaías otra vez, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, seríamos como aquellos que a veces criticamos. Si Jehová, Pablo está citando Isaías 1:9, ya va a salir en pantalla, si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. ¿Saben por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Bueno, el adjetivo sodomita, Dios castigó por la gran abominación, por la homosexualidad de Sodoma y Gomorra. Es como diría, si Dios no nos hubiese salvado, todos seríamos como Sodoma, todos los hombres acostándonos con hombres. A veces nosotros nos escandalizamos, ¿no? La homosexualidad. Y hacemos bien porque es un pecado que es abominación delante de los ojos del Señor. Pero ¿cómo eran estos judíos? ¿Por qué Isaías clamó? ¿Cómo eran aquellos judíos del reino del sur? Supuestamente siempre leemos la historia de Israel, en el libro de Crónicas de Reyes vemos que los reyes de Judá eran hombres piadosos, entregados a Dios, cometían errores, pero siempre iban a Dios, iban a Jehová. Y los del reino del norte, tenemos el ejemplo de Acab, que era idólatra, adoraba a Dios, es a Baal. Pero ¿cómo eran estos judíos? Aquellos que despreciaban a
a los de Israel, a los samaritanos. Isaías, vamos a ver lo que dice Isaías. No fue casualidad, sino intencional, porque Pablo trae a presente a Isaías. Isaías 1:2, al 8. Si le preguntamos a Dios, Señor, ¿y cómo era ese Judá, ese pueblo del sur que también fue castigado, pero a pesar de esa infidelidad tú tuviste misericordia de un remanente? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Fíjese lo que dice Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Pero ¿cómo no va a tener conocimiento Israel? ¿Sí? De allí vienen los profetas. Si a los 12 años el judío, el niño, ya sabía toda la Torá de memoria, no tenía conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Tu cabeza está enferma y todo tu corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta al fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolados por asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viñas y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es tremendo como Dios inspiró a Isaías para que describiera cómo estaba Israel, la parte espiritual. Eran tan adúlteros Judá como el reino del norte. Por eso dice, si Dios no hubiera elegido un remanente, toda la masa de Israel hubiéramos sido destruidos como Sodoma y Gomorra. ¿Eran igual? La pregunta, o peor que lo de Sodoma y Gomorra. La respuesta es peor, porque ellos sí conocían de Dios. Lo de Sodoma y Gomorra no. Cuando por ignorancia el ser humano comienza a cuestionar a Dios, tenemos que preguntarnos nosotros como iglesia local, como la iglesia visible, ¿sí? Todos los que nos reunimos domingo a domingo, ¿habrá también dentro de este pueblo, un remanente? Personas que por la gracia de Dios han recibido esa misericordia para ser fieles a Dios. Porque estaba el Israel étnico, el Judá étnico, pero Dios escogió solo un remanente por gracia, por misericordia. No solamente fuimos salvados por misericordia, mis hermanos, sino también permanecemos delante de Él por misericordia. Porque ¿quién de los que estamos acá y fuimos perdonados y justificados con la justicia de Cristo, quién puede levantar su mano y decir, yo no pequé más del momento que conocí al Señor? Quizás hasta podamos decir, yo pequé aún más desde que conocí al Señor. Por eso no solamente fuimos salvados por misericordia, sino estamos siendo sostenidos por misericordia. Somos el pueblo del Señor. Podemos decir, como decía, solamente lo voy a citar, el profeta Jeremías en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, no la nuestra, la de Dios sí.
Así como Oseas pagó un alto precio para redimir a Gomer, esa adúltera, Cristo pagó un precio mucho más alto, su propia vida, toda su sangre, por redimirnos a nosotros, adúlteros, fornicarios espirituales. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros antes que viniera Cristo a buscarnos, como la figura de aquel profeta Oseas, este personaje histórico, fue a buscar a su esposa que estaba con otro esposo? El apóstol Pablo lo dice en Efesios. Va a salir en pantalla Efesios 2. En aquel tiempo, usted estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Saben que a veces nosotros limitamos lo que hizo Cristo. Y discúlpeme si lo ofendo. Porque pensamos que solamente Cristo nos dio la entrada al cielo. Pensamos que Cristo solamente nos dio el perdón. Pensamos que Dios en Cristo solamente nos dio bendiciones, ¿sí? Bendiciones materiales. La Escritura dice que el Padre, a diferencia de Israel, en Israel Dios le dispensaba a Israel esa ayuda providencial, ¿sí? Abría el mar rojo para que se escaparan de los egipcios, hacía caer maná del cielo para alimentar a los que estaban en el desierto, ponía una columna de fuego en la noche para que no se mueran de frío, ponía una nube al pueblo de Israel en el desierto para que el sol no los mate. Y nosotros decimos, oh, qué dichoso, Moisés veía la columna de fuego, él veía que el mar rojo se abría. La Biblia dice que Dios nos ha dado a su Hijo. Y en Cristo tenemos todo. Y por eso Pablo dice, pero ahora ustedes no solamente recibieron el perdón y la justificación, que es mucho, sino que recibieron a Cristo. Estamos en el antiguo pacto Dios era un Dios exterior, ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Entiende la diferencia? En Cristo fuimos perdonados, en Cristo fuimos bendecidos, en Cristo fuimos salvados, en Cristo estamos completos, no necesitamos más nada, estamos en Cristo, lo tenemos todo en Él. Si alguien se puede gloriar, gloríese del Señor, bendito Salvador, a Él sea la gloria. Oramos al Señor. Padre,